Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en las ideas del filósofo Jiddu Krishnamurti, basándonos en una selección de textos de su obra Ser humano. La misión es desentrañar conceptos que ponen un poco patas arriba nuestra forma de ver la verdad, la mente. Y la realidad misma. Y todo empieza con una afirmación que hizo en 1929, que es un torpedo a la línea de flotación de casi toda la filosofía. Totalmente. Dijo, la verdad es una tierra sin caminos. Y con esa sola frase, dinamitó siglos de tradición. Es que es una idea que, de entrada, genera un rechazo casi instintivo. Claro. Porque toda nuestra cultura se basa en la idea de que hay un camino. Sigue estos 10 mandamientos, haz estos 8 pasos. Practica esta disciplina, sigue a este gurú. Exacto. Y llegarás. Y él llega y dice que no, que es imposible. Vale, aquí ya me pierdo un poco. Si no hay caminos, la reacción inmediata es pensar, entonces, ¿qué hago? Claro, parece una invitación a la parálisis. ¿Cómo resuelve él esa aparente contradicción? Es que lo fascinante es que no intenta resolverla ofreciendo una alternativa, sino mostrando por qué la premisa de buscar un camino está equivocada desde el principio. La lógica que usa la verdad es que es bastante implacable. A ver, si lo piensas, un camino, cualquier camino, por definición te lleva a una meta fija. A algo estático, ¿no? Eso es. Exige que la mente se discipline, se controle, se moldee para alcanzar ese fin. De acuerdo. Un camino te lleva a un destino que ya conoces de antemano. Exacto. Pero para Krishnamurti, la verdad es todo lo contrario a algo conocido o estático. Es algo vivo, que se mueve, que es nuevo a cada instante. Ya veo. Por lo tanto, cualquier camino solo puede llevarte a una repetición del pasado, a algo ya formulado, a un recuerdo. Nunca a lo vivo. Nunca. Hay una cita en los textos que lo deja clarísimo. El hombre que dice que sabe ya está muerto. Uf, qué potente. Porque el saber es acumulación, es pasado. En cambio, el que está descubriendo sin buscar un fin, ese está vivo. Y ese vivir, para él, es la verdad. O sea, que en el momento en que empaquetas la verdad en un sistema, en un método, Se convierte en una pieza de museo. deja de ser verdad. Es una idea muy, muy fuerte. Pero si la verdad no se puede buscar, entonces, ¿cómo se encuentra? Él dice que la clave está en otro sitio, en el espejo de la relación. Y en comprender a la propia mente, no analizándola, sino observándola directamente. Y ahí es donde introduce un concepto clave para entender todo lo demás. Las imágenes que creamos. Esto es algo que, una vez te lo explican, lo ves por todas partes. Por todas. Él dice que no nos relacionamos directamente con la gente, ni siquiera con el mundo, sino con la imagen que hemos construido de ellos. El ejemplo de la pareja es brutal. Sí, no vives con tu pareja real, que es una persona que cambia cada día, sino con la imagen mental que te has hecho de ella a lo largo de los años. Una imagen hecha de recuerdos, de heridas, de placeres, de manías. Y la otra persona hace lo mismo contigo. Totalmente. Así que al final, la relación no es entre dos seres humanos vivos, sino entre dos fantasmas, dos imágenes estáticas que interactúan. Es más seguro, más predecible. Pero está muerto. Es que es agotador darse cuenta de hasta qué punto hacemos eso. Con tu pareja, con tus padres, contigo mismo. Vives rodeado de fantasmas que tú mismo has creado. Vale. Si el problema son estas imágenes, ¿de dónde viene esa necesidad de crearlas? Supongo que aquí es donde entra su idea más famosa y quizá la más compleja. La de que el observador es lo observado. Exactamente. Esta es la raíz psicológica de todo conflicto, ¿no? De todo. Para explicarlo, los textos lo dividen como en 2 momentos. El primer momento es la experiencia pura. ¿Vale? Piensa en un instante de furia total o de alegría desbordante. En ese preciso flash, no hay un yo que está enfadado. Eres la furia. Tú eres la furia. No hay separación. Hay unidad. Entiendo ese instante de fusión total, pero es fugaz. Lo que define nuestra vida es lo que pasa un segundo después. Claro. ¿Cómo explica él esa ruptura casi inmediata? Ese momento en que volvemos a ser yo y mi emoción. Ahí llega el segundo momento, que él llama la división. Justo cuando la intensidad de la experiencia baja, entra el pensamiento. El pensamiento. Y el pensamiento lo que hace es crear una fractura. De repente ya no eres la furia, sino que aparece un yo, un observador, que mira la experiencia y dice, mi furia. Y ahí empieza el juicio. A partir de ahí,
no debería haberme enfadado, hice bien en enfadarme, tengo que controlar este genio. O sea que el pensamiento crea esta entidad separada, este observador que se pone por encima de la experiencia para juzgarla, controlarla o reprimirla. Y esa separación, esa lucha interna entre el que siente y el que juzga lo sentido, Es el origen de todo el conflicto. de todo. La guerra interna empieza ahí. Y la propuesta de Krishnamurti para salir de esa trampa es de una simpleza que desarma. ¿Cuál es? Él habla de inacción, no en el sentido de pasividades, sino de no actuar sobre el sentimiento. Simplemente observarlo. Si sientes envidia, soledad o ira, en lugar de luchar contra ella, la propuesta es simplemente quedarte con ella, Observarla sin juzgar. sin querer cambiarla. Exacto. Los textos usan una metáfora muy bonita y dice de tomar esas emociones en tus brazos, como lo harías con un bebé, con atención, con curiosidad, sin condena. Es lo que llama observación sin elección. Eso implica entender el mecanismo que crea la división, que como decías, es el pensamiento. Si el pensamiento es el culpable de crear al observador, Hay que entender qué es el pensamiento para él. claro, Y su definición es muy precisa y radical. Para Krishnamurti, el pensamiento es, simple y llanamente, la respuesta de la memoria. la respuesta de la memoria. Todo pensamiento nace del pasado. Es conocimiento y experiencia acumulados. O sea que el pensamiento es, por definición, una herramienta anticuada. Es una idea muy potente. Totalmente. Pero entonces, ¿cómo podemos funcionar? ¿Cómo planificamos el futuro o aprendemos de los errores si nuestra principal herramienta es inherentemente limitada? Es que él no niega la utilidad práctica del pensamiento. Lo necesitas para construir un coche o aprender un idioma. Para lo técnico. Claro. El problema es cuando usamos esa misma herramienta, que es el pasado acumulado, para resolver problemas psicológicos que siempre están ocurriendo en el presente, que siempre son nuevos. La respuesta del pasado a un reto del presente siempre será inadecuada. Siempre. Y de esta inadecuación nace una de las emociones que más nos definen, El miedo. el miedo. Claro, lo conecta todo. El miedo, según los textos, nace del pensamiento proyectándose en el tiempo. Eso es. Nunca tenemos miedo del ahora mismo, del segundo presente. Tenemos miedo de lo que el pensamiento imagina que puede pasar en el futuro. Exacto. El pensamiento dice, ¿y si pierdo el trabajo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me abandona? Proyecta. Toma un dato del pasado, gente que ha perdido su trabajo, y lo proyecta hacia un futuro que no existe, generando una emoción de miedo en el único momento que sí existe, que es el ahora. Sin pensamiento y sin su concepto del tiempo, el miedo psicológico no puede existir. No puede. Esto nos lleva a otra de sus frases lapidarias. El tiempo es el enemigo psicológico del hombre. Uf, sí. Porque nos han enseñado a confiar en él. El tiempo lo cura todo. Con el tiempo mejoraré. Y él dijo que eso es una trampa. Una trampa que nos mantiene estancados. Su argumento es empírico. Mira a la humanidad. Llevamos miles de años diciendo, mañana seremos mejores. Y seguimos siendo violentos, tribales, miedosos. El tiempo no ha cambiado nada, fundamental. La propuesta radical es darse cuenta de que todo el tiempo, pasado, presente y futuro, está contenido en este preciso instante. ¿Cómo? Tu yo de ahora es la suma de todo tu pasado, y si no hay un cambio profundo ahora, tu futuro será solo una versión ligeramente modificada de este mismo pasado. Entiendo. La única puerta de salida no está en el futuro, sino en el ahora. Justo ahí. Lo que nos deja con la pregunta del millón. Si el cambio no viene del esfuerzo, que es más pensamiento, ni del tiempo, que es una ilusión, ¿de dónde demonios viene? Pues viene de algo que él llama percepción directa, o usando el término en inglés, insight, un fogonazo de comprensión. Un insight. Ocurre en el silencio de la mente. Ocurre cuando la memoria y el pasado se callan. Es observar sin la imagen acumulada. El texto propone un ejercicio. A ver. Intenta mirar a alguien que conoces muy bien, pero sin traer a la mente ni un solo recuerdo, ni una sola herida o halago. Verlo como si fuera la primera vez. Es casi imposible. Casi. Pero en esa percepción pura sin pasado, dice que hay una liberación inmediata de todo lo que ha sido. Vale, hasta aquí puedo seguirlo. Es una forma de atención plena muy, muy profunda. Pero aquí llega la idea que, honestamente, suena a ciencia ficción. Ya sé a cuál te refieres. Él afirma que esta percepción pura puede provocar una mutación en las células cerebrales. Y subraya que no habla en sentido figurado. A mí esto me choca un poco. ¿Cómo lo fundamenta para que no parezca una simple fantasía? Es la afirmación más audaz, sin duda.
Y él es consciente de que suena extraño. La analogía que usa para explicarlo es muy terrenal. De acuerdo. Imagina que toda tu vida has caminado por un sendero porque tu familia y tu cultura te han dicho que es el único correcto. Vale, una tradición. Exacto. Y un día, alguien te muestra con una lógica aplastante e irrefutable que ese sendero lleva a un precipicio. Y tú no solo lo entiendes con el intelecto, sino que lo ves, sientes el peligro en tus huesos. Lo ves con total claridad. En ese instante de percepción total, sin dudarlo, cambias de dirección. Has roto un patrón de comportamiento de forma instantánea. Exacto. Y lo que Krishnamurti postula es que en ese momento de cambio absoluto e inmediato, no solo ha cambiado una idea en tu mente, algo ha cambiado físicamente en el cerebro. En las células. Las células, las sinapsis que mantenían el viejo patrón neuronal, han sido alteradas. Se ha producido una reorganización. No es un proceso gradual. No es un proceso gradual de aprendizaje, es una mutación instantánea provocada por la claridad de la percepción. Ese para él es el único cambio real que existe. Bien, recapitulemos un momento porque hemos cubierto mucho terreno. Sí, ha sido denso. Empezamos con que la verdad no tiene caminos y no puede buscarse. Luego vimos que el conflicto nace de la división que crea el pensamiento. Entre el observador y lo observado. Y que ese pensamiento, al ser memoria, es siempre pasado. Y su proyección hacia el futuro es lo que crea el miedo. Justo. Para terminar con que la única salida a todo esto no es un proceso gradual en el tiempo, sino un fogonazo de percepción directa, un insight. Tan potente que puede llegar a reorganizar la estructura física del cerebro. Vaya tela. Al final, si tuviéramos que quedarnos con una sola cosa, es esta. Krishnamurti nos dice que la libertad no se gana, se descubre. Se descubre. Y se descubre en el preciso instante en que dejamos de luchar contra lo que somos. La verdadera revolución no está en cambiar el mundo, sino en dejar de intentar cambiarnos a nosotros mismos a cada segundo. Entonces, ¿qué se hace? Se trata de observar lo que es, nuestra envidia, nuestra soledad, nuestra ira, sin la más mínima intención de alterarlo. Y en esa atención sin juicio, en ese no saber qué hacer, Es ahí. es donde, según él, puede surgir algo completamente nuevo. Y para dejar a nuestros oyentes con algo en lo que pensar, hay una pregunta final que plantea el texto, una que te deja temblando un poco. Sí, es una pregunta muy seria. La pregunta ¿es posible vivir con la muerte cada día? Que, como bien aclara, no tiene nada que ver con ideas suicidas o morbosas. No, claro. Se refiere a una muerte psicológica a cada instante. Morir a los apegos, a las heridas de ayer, a los placeres acumulados. Morir a la imagen que tienes de ti mismo, para que no se proyecte en el mañana. Exacto. La pregunta que queda flotando es, ¿cómo sería vivir sin arrastrar el cadáver psicológico del pasado? ¿Cómo sería que cada momento fuera de verdad un nuevo comienzo? Krishnamurti sugiere que esa muerte diaria es la única libertad posible, y que de esa libertad y solo de ella nace el amor.